En este ejercicio de cuantiles me piden calcular la posición y el valor del cuartil número 3, la posición y el valor del decil número 3 y el percentil 81. Y de todos estos casos me piden anotar el significado. Entonces en este problema dice, María registró una muestra de cuántas horas dormía durante 45 días e hizo el registro en la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Entonces aquí se tienen estos datos agrupados con intervalos. Aquí están los intervalos. Entonces en primer lugar me piden calcular la posición del cuartil número 3. Entonces yo conozco que cuartil se va a representar con una letra Q, y puesto que se trata del cuartil 3, le escribo Q subíndice 3. Ahora, observo que en este ejemplo tengo un número de datos igual a 45. Entonces 45 es un número impar. Por lo que primero voy a calcular la posición del cuartil número 3 usando la fórmula K por número de datos más 1 sobre 4, puesto que se trata de un cuartil. Entonces en este caso, el valor de K, puesto que se trata del cuartil 3, el valor de K es 3. Entonces va a quedar 3 por el número de datos, que es 45, más 1, y todo esto entre 4. Si realizo estas sencillas operaciones, se tiene que esto es igual a 3 por, aquí la suma de 45 más 1 es 46, entre 4. La multiplicación de 3 por 46 resulta 138 sobre 4. Entonces 138 entre 4 da como resultado 34.5. Entonces esto que se obtuvo es la posición del cuartil número 3. Entonces lo que voy a hacer con este valor de la posición de 34.5 es que lo voy a localizar aquí, en la columna de la frecuencia acumulada. Entonces observo que hasta aquí tengo 10 valores, hasta aquí tengo 15 valores, hasta aquí 20 valores, hasta aquí 28 y hasta aquí tengo 36 valores. Entonces este valor de 34.5 quedaría dentro de esta fila, por lo que se dice que esta es la clase donde se encuentra al cuartil número 3. Ahora, para calcular el valor del cuartil número 3, ya no su posición, sino su valor, se va a utilizar la siguiente fórmula. La fórmula que dice que es el límite inferior más K por N sobre 4 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior. Todo esto sobre la frecuencia simple de la clase donde está el cuartil 3, y esto va multiplicado por la amplitud del intervalo. Entonces, al realizar esta operación, voy a obtener el valor del cuartil número 3. Entonces el límite inferior sería el límite de esta clase donde se encuentra el cuartil 3, entonces el límite inferior sería 8. Aquí voy a hacer las sustituciones, sería 8. Luego queda más K por N sobre 4, entonces aquí va a quedar K, que en este caso es igual a 3 porque es el cuartil 3, por N, que es el número de datos, 45 sobre 4, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior. Entonces la clase anterior, su frecuencia acumulada sería esta, sería el valor de 28. Entonces aquí quedaría menos 28. Esto sobre la frecuencia simple de la clase donde está el cuartil 3, es decir, sería esta la frecuencia simple, sería igual a 8, entonces aquí queda sobre 8. Y todo esto va multiplicado por la amplitud del intervalo. Entonces aquí queda por la amplitud de este intervalo, sería 8.5 menos 8, resulta 0.5, entonces aquí se multiplica por 0.5. Esa sería la amplitud de este intervalo.
Entonces, si hago estas operaciones, voy a obtener el valor del cuartil número 3. Ahora tengo que esta operación, 3 por 45 entre 4, resulta 33.75. Entonces de aquí va a resultar 33.75. En el siguiente paso voy a decir que esto es igual a 8. Aquí tengo 33.75 menos 28. Eso debe dar como resultado 5.75. Entonces aquí queda más 5.75. Entre 8 por la amplitud del intervalo, que es 0.5. Ahora, tengo aquí la división de 5.75 entre 8. Eso resulta 0.71875. Lo voy a truncar a 3 decimales, entonces lo voy a dejar como 0.718. Entonces de aquí resulta 0.718. Y la multiplicación de este resultado, que resulta de esta división, lo tengo que multiplicar por 0.5. Entonces va a quedar 0.718 por 0.5. Resulta 0.359. Por lo que aquí me va a quedar entonces 8 más 0.359. Y la suma de 8 más 0.359 simplemente resulta 8.359. Y las unidades de este ejercicio son horas. Entonces el resultado del cuartil número 3 van a ser 8.359 horas. ¿Cuál es el significado de este resultado del cuartil número 3? Pues esto significa que el 75% de las horas que duerme María son menores o igual que 8.359 horas. O dicho de otra forma, el 25% de las horas que duerme María son mayores que 8.359 horas. Ahora me piden calcular el decil número 3. Entonces para ello, lo primero que tengo que hacer es calcular la posición de este decil número 3. Entonces el decil se simboliza con una D. Como es el decil 3, le pongo un subíndice 3. Entonces decil 3, su posición, le pongo así una flechita para indicar que su posición va a ser igual a K por N más 1. Como se trata de deciles, en este caso es entre 10. Entonces simplemente sustituyo el valor de K, es igual a 3. El valor de N es el número de datos, que son 45 datos, y lo sustituyo y va a quedar 3 por 45 más 1 sobre 10. Esto es igual a 3 por 46 entre 10. Esto es igual a 3 por 46 son 138 entre 10. Esto da como resultado 13.8. Entonces esa es la posición donde se va a localizar al decil número 3. Entonces con este valor de la posición lo localizo aquí en la columna de la frecuencia acumulada. Hasta aquí tengo 10 posiciones, aquí no alcanza a entrar, pero en la que sigue, en la siguiente clase, tengo hasta 15 posiciones, por lo que este decil número 3 va a entrar aquí
en esta clase que estoy encerrando, que es la clase número 2. Entonces ahora voy a aplicar la fórmula para calcular el valor del decil 3. Entonces la fórmula es muy similar a la del cuartil, sería el límite inferior más k por n sobre 10 menos f mayúscula y menos 1 sobre f minúscula y todo multiplicado por la amplitud del intervalo ahí. Entonces todo esto va a ser igual al decil k. Entonces en este caso se tiene que el límite inferior es el límite inferior de esta clase donde se encuentra el decil 3, es decir, en este caso el límite inferior es 6.5. Entonces voy a sustituir valores, aquí va a quedar 6.5 más k por n sobre 10, quedaría, en este caso k vale 3 porque es el decil 3 por n, que es el número de datos, 45 sobre 10. Menos la frecuencia acumulada de la clase anterior. Entonces la frecuencia acumulada de la clase anterior sería 10, entonces aquí va a quedar menos 10. Todo esto sobre la frecuencia simple, entonces todo esto sobre la frecuencia simple de esa clase sería 5, entonces aquí queda sobre 5. Y falta multiplicar por la amplitud del intervalo, entonces en este caso la amplitud del intervalo sería 7 menos 6.5, resulta 0.5, entonces aquí queda por 0.5. Entonces si yo hago todas estas operaciones, voy a obtener el resultado de el decil 3. Al realizar estas operaciones que tengo aquí, que estoy encerrando de color verde, se tiene que 3 por 45 entre 10, resulta 13.5. Entonces de aquí va a resultar 13.5. Por lo que en el siguiente paso lo voy a anotar de la siguiente forma, va a quedar 6.5. Aquí tengo 13.5 menos 10, resulta 3.5, entonces queda más 3.5, que está dividido entre 5, y está multiplicado por 0.5. Enseguida tengo que esto es igual a 6.5. Aquí multiplico 3.5 por 0.5. Da como resultado 1.75. Entonces aquí queda más 1.75. Y aquí tengo la multiplicación de 5 por 1 invisible, entonces eso queda nada más sobre 5. Aquí tengo la división de 1.75 entre 5. Resulta 0.35. Por lo que va a quedar únicamente 6.5 más 0.35. Y esta suma, 6.5 más 0.35, es igual a 6.85. Y ese sería el valor del decil 3. Este valor obtenido debe quedar aquí donde se señaló que se encuentra el decil 3, entre estos dos números, entre 6.5 y entre 7. Entonces eso es un indicativo de que se ha calculado correctamente el valor, en este caso del decil 3. Ahora, las unidades de este valor son horas, son las horas que duerme María. Entonces el significado de este valor del decil 3 igual a 6.85 horas es que el 30% de las horas que duerme María son menores o igual que 6.85 horas. Dicho de otra forma, el 70% de las horas que duerme María es mayor que 6.85 horas.
Entonces, cualquiera de estas dos formas sería el significado de este decil número 3 que se ha calculado en esta parte. Ahora me piden calcular el valor del percentil 81. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular la posición de ese percentil 81. Entonces percentil lo voy a representar con la letra P y el subíndice 81 me indica que es el percentil 81. Su posición va a ser K por el número de datos más 1, y en este caso, como son percentiles, sobre 100. Por lo que va a quedar el valor de K en este ejemplo es 81. Queda 81 por el número de datos, que son 45, más 1, son 46, entre 100. Entonces la multiplicación de 81 por 46 resulta 3726 entre 100 es igual a 37.26. Entonces esto es igual a la posición. La posición del percentil 81 se va a localizar aquí en la columna de la frecuencia acumulada. Entonces hasta aquí tengo 10 posiciones, hasta aquí 15, hasta aquí 20 valores, hasta aquí 28 valores, hasta aquí 36 valores, por lo que esta posición de 37.26 entraría aquí en esta clase que estoy encerrando, que es la clase 6. Entonces ahora, para calcular el valor de este percentil 81, voy a utilizar la fórmula que dice que es el límite inferior más K por N sobre 100 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior sobre la frecuencia simple de la clase donde se encuentra el percentil 81, todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo. Entonces, al hacer todas estas operaciones, yo obtengo el valor de cualquier percentil K. Entonces, al sustituir valores, queda que el límite inferior de la clase donde está el percentil 81 es 8.5. Entonces, aquí voy a sustituir valores, 8.5 más K por N. En este caso, como es el percentil 81, el valor de K es 81 por N, que es el número de datos, 45 sobre 100, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, es decir, la frecuencia acumulada de la clase anterior, en este ejemplo es 36. Entonces aquí anoto menos 36. Todo esto dividido entre la frecuencia simple, entonces aquí queda sobre la frecuencia simple de la clase donde está el percentil 81, es 7, entonces aquí va a quedar todo esto sobre 7. Y todo esto va a ser multiplicado por la amplitud del intervalo, entonces aquí va a quedar por la amplitud de este intervalo, sería 9, menos 8.5 resulta 0.5, entonces aquí queda por 0.5. Y al hacer todas estas operaciones se va a obtener el percentil 81. Si realizo esta operación de 81 por 45 entre 100, va a dar como resultado 36.45. Entonces en el siguiente paso voy a anotar de la siguiente forma. Se tiene que el percentil 81 va a ser igual a 8.5. Entonces aquí tengo 36.45 menos 36. Debe dar como resultado 0.45. Entonces de esta parte resulta 0.45, entonces queda más 0.45 sobre 7 por 0.5, entonces aquí queda por 0.5. Entonces se tiene que el percentil 81 va a ser igual a 8.5, aquí multiplico, más 0.45 por 0.5,
da como resultado 0.225. Entonces aquí queda más 0.225. Y aquí se tiene la multiplicación de 7 por 1 invisible, entonces 7 por 1. Aquí queda entonces sobre 7. En el siguiente paso voy a notar que el percentil 81 es igual a 8.5. Esta división 0.225 entre 7 resulta 0.032. Entonces aquí queda más 0.032. Entonces esta suma, 8.5 más esto, resulta 8.532. Entonces este es el resultado del percentil 81 y las unidades que tiene son horas que duerme María. Entonces el significado de este percentil 81 es que el 81% de las horas que duerme María son menores o igual que 8.532 horas. Lo que falta aquí para el 100% sería el 19%. Entonces, dicho de otra forma, el 19% de las horas que duerme María son mayor que 8.532 horas. Haciendo un resumen del procedimiento que se sigue para el cálculo de cuantiles, lo primero que se tiene que hacer es calcular la posición del cuantil. Entonces me tengo que fijar si el número de datos n es par o es impar. En el caso de que el número de datos sea impar, voy a utilizar para calcular la posición estas fórmulas que aparecen aquí. En este caso se calcula la posición del cuartil con esta fórmula, la posición del decil con esta fórmula y la posición del percentil con esta fórmula. Si el número de datos fuera par, por decir algo que en este ejemplo el número de datos fuera 46, 46 es un número par, entonces cuando el número de datos sea par, se van a utilizar estas fórmulas para calcular la posición del cuartil, del decil y del percentil. Se observa que la diferencia entre ambas fórmulas es que en el caso de datos impares se les suma 1 al número de datos y todo lo demás es igual. Después de calcular la posición del cuantil, se calcula su valor. Entonces se usan estas fórmulas que se observan aquí. Es la fórmula para el cuartil, para el decil y para el percentil. Y estas fórmulas se utilizan ya sea que el número de datos sea par o que sea impar. En general, estas tres fórmulas son muy parecidas, lo que está cambiando es esta parte. Entonces se observa, por ejemplo, que cuando se trata de un cuartil, se divide aquí entre 4, cuando es un decil, aquí se divide entre 10, y cuando es un percentil, aquí se divide entre 100. Y todo lo demás de la fórmula es prácticamente lo mismo. Entonces, con estas fórmulas se calcula la posición del cuantil, y con estas fórmulas se calcula el valor del cuantil. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.